En una tierra lejana, entre colinas doradas y arenas que el viento moldeaba sin descanso, ¿qué pasaría si un hombre justo lo perdiera todo en un solo día? Esta es la historia más inquietante del Antiguo Testamento, donde el sufrimiento no tiene explicación fácil y donde Dios parece guardar silencio. Job nos enseña que el dolor puede ser el camino más doloroso hacia la presencia divina. Prepárate para una jornada que desafiará todo lo que crees saber sobre la justicia, el sufrimiento y la soberanía de Dios. En la vasta tierra de Uz, bajo el cielo abrasador del oriente, vivía un hombre que era la definición misma de la integridad. Su nombre era Job y no había otro como él en toda la tierra. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su reputación de santidad resonaba como un cántico entre todas las tribus del desierto. Job no era solamente un hombre santo, era también extremadamente próspero. Tenía 7 hijos y 3 hijas, una familia numerosa que en aquellos tiempos significaba bendición directa del cielo. Sus riquezas se extendían como las estrellas del firmamento. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, además de muchísimos criados. Sin duda alguna, era el más grande de todos los orientales. Sus hijos tenían la costumbre de hacer banquetes, cada uno en su día, en su propia casa, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era una familia unida, próspera, feliz. Pero Job, el patriarca vigilante, no dejaba pasar por alto ningún detalle espiritual de su casa. Y cuando habían pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Era un padre preocupado, no solo por el bienestar físico de sus hijos, sino por su condición espiritual. Cada madrugada, antes de que el sol pintara de oro las montañas del desierto, Job se levantaba para interceder por cada uno de sus hijos. Ofrecía holocaustos por si acaso hubieran pecado en sus corazones durante las celebraciones. Esta rutina de santificación revelaba el corazón de Job. No era un hombre religioso por apariencia, sino alguien que vivía en constante comunión con el Altísimo. Su temor a Dios no era superstición, era reverencia genuina. Su apartarse del mal no era fanatismo, era sabiduría. En la tierra de Uz, Job era conocido como el hombre más íntegro, más próspero, más bendecido. Cuando se mencionaba su nombre, los mercaderes hablaban de sus riquezas, los padres de familia de su sabiduría y los sacerdotes de su piedad. Era un hombre completo, equilibrado, que había encontrado el secreto de vivir en armonía con el cielo y prosperar en la tierra. Sus ovejas cubrían los campos como nubes blancas sobre el pasto verde. Sus camellos formaban caravanas que cruzaban el desierto, llevando riquezas de una ciudad a otra. Sus bueyes araban campos extensos que producían abundantes cosechas. Sus asnas cargaban el fruto de la tierra hacia los mercados lejanos. Pero más que sus posesiones, Job era rico en algo que el dinero no puede comprar, la aprobación divina. Había construido su vida sobre el fundamento correcto, había elegido el camino estrecho. Había perseverado en la justicia cuando otros tomaban atajos hacia la riqueza fácil. Job no sabía que en los cielos se estaba preparando una prueba que sacudiría todos los fundamentos de su vida. No tenía idea de que su nombre estaba siendo mencionado en las cortes celestiales, donde los ángeles se presentan delante del trono del Altísimo. No imaginaba que su integridad estaba a punto de ser puesta a prueba de una manera que ningún ser humano había experimentado antes. A un hombre en la cima de la vida, disfrutando de todo lo que este mundo puede ofrecer, familia, riquezas, respeto, salud y por encima de todo la presencia de Dios. Pero como veremos, a veces Dios permite que las tormentas más feroces caigan sobre los árboles más firmes, no para destruirlos, sino para mostrar de qué madera están hechos.
La historia de Job está a punto de comenzar y con ella aprenderemos que la verdadera medida de un hombre no se conoce en los días de abundancia, sino en las noches de pérdida total. Un día aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios y entre ellos vino también Satanás. Para audiencia celestial donde los seres angelicales comparecen ante el trono del Creador del universo. El escenario cambia dramáticamente de la tierra de Uz a las cortes del cielo. Allí, en la presencia del Todopoderoso, se presenta no solo la hueste celestial, sino también el acusador, Satanás, cuyo nombre significa adversario o el que se opone. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dios sabía exactamente de dónde venía él. Era una pregunta que expone la naturaleza inquieta, destructiva y siempre activa del enemigo. Satanás había estado rondando por la tierra como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Como un padre orgulloso que muestra los logros de su hijo, el Señor presentó a Job como el ejemplo perfecto de lo que un ser humano puede llegar a ser cuando vive en obediencia y temor del Altísimo. Pero Satanás no se quedó callado. Con la astucia que lo caracteriza, lanzó una acusación que cortaría hasta lo más profundo de la naturaleza humana. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era una acusación devastadora. Satanás estaba sugiriendo que la fe de Job era transaccional, que su amor por Dios era condicional, que su obediencia tenía precio. En otras palabras, Job servía a Dios porque le convenía hacerlo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El desafío estaba lanzado. Satanás apostaba que si se le quitaba todo a Job, su fe se desmoronaría como castillo de naipes. Y dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Dios. Dios aceptó el desafío, pero con límites. Satanás podía tocar las posesiones de Job, pero no su vida. Aquí vemos algo que nos debe llenar de asombro y terror. Dios tiene control absoluto sobre lo que él puede y no puede hacer. Satanás no es un Dios rival, no tiene poder independiente. Es un ser creado que opera bajo los límites que el Creador le establece. Pero también vemos algo que nos debe inquietar. Dios permite el sufrimiento. No lo causa directamente, pero lo permite. Pero ahora esa integridad sería probada en el crisol del sufrimiento más intenso que un ser humano puede experimentar. Y a través de esa prueba no solo se revelaría la calidad de la fe de Job, sino que se establecería para toda la eternidad que es posible amar a Dios sin condiciones. La apuesta cósmica había comenzado. El cielo observaba, el infierno se preparaba y la tierra estaba a punto de presenciar una demostración de fe que resonaría a través de los siglos. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa del hermano mayor. Era un día como cualquier otro en la casa de Job. Sus hijos celebraban según su costumbre, disfrutando de la abundancia que su padre había trabajado tan duro para proveer. Las risas llenaban el aire, el vino corría libremente y la familia estaba reunida en perfecta armonía. Job, fiel a su rutina, probablemente estaba planificando los sacrificios que ofrecería al día siguiente por sus hijos. Como cada noche, su corazón de padre intercedía silenciosamente por cada uno de ellos. No tenía la menor idea de que ese sería el último día que los vería con vida. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la nueva. El primer golpe cayó como rayo en cielo despejado.
Los sabeos, tribus nómadas conocidas por sus incursiones violentas, habían atacado sin previo aviso. En cuestión de minutos, años de trabajo y acumulación de riqueza se esfumaron. Pero esto era solo el comienzo. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la nueva. Antes de que yo pudiera procesar completamente la primera tragedia, llegaba la segunda. 7.000 ovejas, el corazón de su riqueza ganadera, habían sido destruidas por fuego celestial. Los pastores que las cuidaban también habían perecido. La descripción es aterradora: fuego de Dios. Parecía como si el mismo cielo se hubiera vuelto contra Job. Todavía estaba hablando, cuando vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la nueva. El tercer golpe no se hizo esperar. Los caldeos, otro pueblo guerrero, habían atacado desde diferente dirección. 3,000 camellos, fundamentales para el comercio en el desierto, habían sido robados. Más criados habían sido asesinados. La velocidad de los ataques sugería coordinación, como si fuerzas invisibles hubieran orquestado la destrucción simultánea. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la nueva. Y entonces llegó el golpe final, el que haría que todos los anteriores parecieran insignificantes. Un viento sobrenatural, una tempestad imposible, había derribado la casa donde sus 10 hijos celebraban. Todos habían muerto. En un instante, la descendencia de Job, su legado, su futuro, todo había sido sepultado bajo los escombros. La secuencia de los acontecimientos revela la estrategia diabólica. Primero los bueyes y las asnas, luego las ovejas, después los camellos y finalmente los hijos. Satanás guardó lo peor para el final, sabiendo que el corazón de un padre puede soportar la pérdida de riquezas, pero se quiebra ante la muerte de los hijos. Cada mensajero terminaba con las mismas palabras: solamente escapé yo para darte la nueva. Era como si hubieran sido preservados específicamente para traer el dolor a Job. No había tiempo para recuperarse de una tragedia antes de que llegara la siguiente. Era un bombardeo emocional calculado para destruir cualquier vestigio de fe. Job se encontró en pocos minutos transformado de patriarca próspero a hombre completamente arruinado. Las riquezas acumuladas durante décadas habían desaparecido. Los hijos criados con tanto amor yacían muertos. Los criados que dependían de él habían perecido. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido como humo en el viento. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. La reacción de Job fue inmediata, pero sorprendente. No maldijo, no gritó, no se rebeló, se levantó, realizó los gestos tradicionales del luto más profundo y se postró en tierra. Pero lo que hizo después dejó al cielo y al infierno sin palabras. Adoró. En el momento de mayor pérdida de su vida, Job adoró al Dios que había permitido que todo esto sucediera. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Estas palabras atraviesan los siglos como un eco de fe inquebrantable. Job reconoció que todo lo que había tenido era regalo de Dios y que Dios tenía derecho a retirarlo. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esta declaración divina es crucial. A pesar de la magnitud de la tragedia, a pesar del dolor indescriptible, Job no pecó contra Dios con sus labios ni en su corazón.
La primera ronda de la prueba había terminado. Satanás había fallado. Job había demostrado que era posible amar a Dios sin condiciones, bendecir su nombre tanto en la abundancia como en la pérdida total. Pero el acusador no se daría por vencido tan fácilmente. Tenía otro plan, un ataque aún más personal y devastador. La batalla recién comenzaba. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Dios. Y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante de Dios. Una segunda audiencia celestial se convocó. Satanás había regresado con el rabo entre las patas, pero no derrotado. Su primera estrategia había fallado rotundamente, pero tenía una carta más que jugar. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La misma pregunta, la misma respuesta, pero esta vez había un trasfondo diferente. Satanás había estado observando a Job, estudiando su reacción, buscando alguna grieta en su armadura espiritual. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Dios repitió su testimonio sobre Job, pero ahora con una adición triunfante. Todavía retiene su integridad. A pesar de haber perdido todo, Job seguía siendo íntegro. La primera prueba había demostrado que su fe no dependía de sus posesiones. Respondiendo Satanás a Dios, dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás lanzó una segunda acusación, aún más cínica que la primera. Según él, Job había soportado la pérdida de sus bienes porque su propia vida no había sido amenazada. Piel por piel era un proverbio que significaba que la gente está dispuesta a sacrificar cualquier cosa para salvar su propia vida. La nueva apuesta era siniestra. Si Job sufría en su propio cuerpo, si experimentaba dolor físico constante, si su propia vida pendía de un hilo, entonces seguramente maldeciría a Dios. El acusador apostaba que el instinto de supervivencia sería más fuerte que la fe. Y dijo Dios a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios aceptó nuevamente el desafío, pero con el mismo límite. La vida de Job debía ser preservada. Satanás podía atacar su cuerpo, pero no podía matarlo. Entonces salió Satanás de la presencia de Dios e hirió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. La descripción es escalofriante. No fue una enfermedad común, sino una sarna maligna que cubrió todo su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Los eruditos han debatido la naturaleza exacta de esta enfermedad. Las descripciones posteriores en el libro sugieren úlceras dolorosas, picazón insoportable, fiebre, pesadillas, mal aliento, pérdida de peso, desfiguración del rostro y ennegrecimiento de la piel. Era una combinación de dolencias que convertían cada momento de vida en un tormento, y tomaba una teja para rascarse con ella y estaba sentado en medio de ceniza. La imagen es desgarradora. Job, que había sido el hombre más respetado del Oriente, ahora se sentaba en el basurero de la ciudad usando un pedazo de cerámica rota para rascar sus llagas abiertas. Las cenizas donde se sentaba no eran solo el lugar donde se quemaba la basura, sino también el lugar tradicional para el luto y la humillación. Job se había convertido en un espectáculo, un objeto de lástima y horror para todos los que lo conocían. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. El golpe final no vino de Satanás directamente, sino de la persona que debería haber sido su mayor apoyo. Su propia esposa, viendo su condición desesperada, le aconsejó hacer exactamente lo que Satanás esperaba: maldecir a Dios. No podemos juzgar demasiado duramente a la esposa de Job. Ella también había perdido a sus 10 hijos.
También había visto desaparecer su seguridad económica y ahora veía a su esposo, el hombre fuerte en quien había confiado, reducido a un despojo humano cubierto de llagas. Su consejo tenía una lógica desesperada. Si Job maldecía a Dios, Dios lo mataría rápidamente, acabando con su sufrimiento. Era como decir, ya que vas a morir de todos modos por esta enfermedad, mejor muere rápido maldiciendo a Dios. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. La respuesta de Job fue firme, pero no cruel. La llamó fatua, que significa necia o sin entendimiento, pero no la atacó personalmente. Su argumento era lógico. Si aceptamos las bendiciones de Dios cuando vienen, ¿no deberíamos aceptar también las pruebas cuando llegan? Nuevamente, el texto enfatiza que Job no pecó con sus labios. Había pasado la segunda prueba. Su fe no dependía de su bienestar físico, ni la pérdida total de bienes, ni el dolor físico extremo pudieron quebrar su integridad. Pero Job era humano y el peso de tanto sufrimiento comenzaba a hacer efecto. Aunque no maldijo a Dios, pronto comenzaría a hacer preguntas muy difíciles. El drama estaba lejos de terminar. Satanás había fallado 2 veces, pero Job todavía enfrentaría batallas que provenían no del acusador, sino de su propia alma y de aquellos que vendrían a consolarlo. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarlo. La noticia de la tragedia de Job se había extendido como fuego por todo el oriente. Sus 3 amigos más cercanos, hombres de posición y respeto en sus respectivas regiones, decidieron hacer un viaje para consolarlo. Sus intenciones eran nobles, sus corazones estaban en el lugar correcto. Pero lo que harían a continuación demostraría que a veces los amigos bien intencionados pueden causar más daño que los enemigos declarados, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gran voz, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. La descripción de su llegada es conmovedora. Cuando vieron a Job desde la distancia, literalmente no lo reconocieron. El hombre que había sido la imagen misma de la prosperidad y la dignidad ahora era irreconocible. Su reacción fue inmediata y veraz. Lloraron a gran voz. No fueron lágrimas silenciosas, sino un llanto profundo que brotaba del shock de ver a su amigo en tal condición. Rasgaron sus mantos y esparcieron polvo sobre sus cabezas, gestos tradicionales de luto extremo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que el dolor era muy grande. Esta es una de las imágenes más poderosas del libro. 4 hombres sentados en silencio total durante una semana completa. Durante 7 días y 7 noches simplemente estuvieron presentes. No intentaron explicar. No ofrecieron consejos prematuros, no minimizaron el dolor.